mire, hoy fue sábado de bodas en la explanada de Iztapalapa. Vamos a verlo. 167 parejas contrajeron matrimonio este fin de semana en la delegación Iztapalapa. En la explanada delegacional, parejas de adultos mayores, de adolescentes e incluso pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual se casaron. Teníamos tiempo y teníamos planes de casarnos y todo, pero yo antes de casarme quería una estabilidad emocional y económica y pues ver si funcionaba y si no para mejor, pues, cada quien por su lado. Me caso porque la amo, porque para que esto sea más formal y pues para que pues estemos pues más unidas. De acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en el último año el gobierno capitalino ha realizado más de 32,000 matrimonios. La población interesada en contraer matrimonio civil sin costo puede informarse a través del programa Abogado en tu Casa o solicitar informes al teléfono 5658 1111 de Locatel. El propósito de las bodas colectivas es darle certeza a la relación de pareja, una certeza jurídica que el día de mañana les permita tener esa seguridad ante cualquier problema o acontecimiento que pueda dar su proceso rutinario en pareja, en familia. Norma llegó a la boda colectiva vestida de blanco, como había pensado desde pequeña. Ya 2 años, casi 3 años desde que nos conocimos. Y pues que fue desde ese momento contamos que ya estamos juntos como pareja. Cabe destacar que las personas que se casaron no realizaron ningún pago de derechos por concepto de inscripción de matrimonio y se les proporcionó la copia certificada de su acta de matrimonio respectiva. Algunos requisitos para los participantes en esta boda colectiva fueron residir en la delegación, identificación oficial vigente con fotografía, clave única de registro de población, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Con imágenes de Andrés Brito, Héctor Mendoza, 21 Noticias.